Ok, nos quedamos con este asunto de norma, descripción y explicación. Vamos a ver, Carol. Oh, por Dios. Carol. Sí, profe. Explícame qué es gramaticalidad y agramaticalidad, por favor. Bueno, gramaticalidad significa que me acuerdo que era la combinación de palabras, pero si realmente la secuencia tenía como principios que cumplían con un significado. Principios que cumplían con un significado. Por ejemplo, Juan bebe una manzana, tiene un significado. Eso sería Ah, gramatical. pues sí, porque no está incorrecto. O sea, no tiene sentido, pero Ujú. no es agramatical. Pero entonces, en ese sentido, ¿a qué específicamente se referiría la gramaticalidad? Porque cuando Sería dices a no cumplir tienen, ciertas reglas del sistema lingüístico. ok, exactamente, pero ¿con relación a qué? Um, Porque tú me hablaste del significado, pero por ejemplo, Juan bebe una manzana, tú misma me lo has dicho, no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí nos basaríamos en el significado para hablar de que es una oración gramatical. Creo que entonces sería parte de eso que tenga sentido, que sea gramatical. Entonces tú incluirías en la gramaticalidad el significado. No tal cual el significado, pero sí el sentido de. Ok. Valeria, Valeria. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. Gramaticalidad y agramaticalidad. ¿Qué entendemos? Ya no te escucho, no sé si me estás hablando. Ya aquí, es que tengo problemas con mi conexión y luego como que ya no se escucha cuando hablo. Sí, te escucho, pero no sé si se vaya a cortar. A ver, háblame. Mm, ¿Me escuchó? Sí, ya te escuchas. Ah, bueno, gramaticalidad sería lo que se ajusta a los principios gramaticales de un sistema lingüístico, ¿no? Ujú. Exactamente. ¿Y lo agramatical? Lo gramatical serían estructuras que no empleamos porque no se ajustan
al sistema lingüístico. Ujú. Sí, efectivamente, vamos a entender gramaticalidad como secuencias que se ajustan a los principios gramaticales o, hablando en términos sintácticos, a los principios sintácticos de una determinada lengua, por ejemplo, en el español, oraciones que producimos todos los días y que son secuencias gramaticales, porque ninguna de ustedes va a producir secuencias agramaticales o secuencias que no estén aceptadas por las reglas sintácticas del español. Siempre van a emitir, o por lo menos la mayoría de las veces, oraciones que gramaticalmente son adecuadas, ¿no? Va a haber muy pocos contextos, como les explicaba, alguna reelaboración lingüística, si una persona tiene alguna enfermedad del habla, alguna patología del habla, alguna enfermedad mental o cosas de esa naturaleza que propicien que existan secuencias gramaticales, pero de ahí en fuera casi siempre estamos produciendo secuencias gramaticales, o más bien siempre secuencias que se ajustan a esos principios y teníamos estos ejemplos, ¿no? Efectivamente, Juan come un jugo y Juan bebe una manzana son gramaticales, lo voy a poner entre comillas, porque habíamos hablado del concepto de aceptabilidad. No son aceptables porque el sentido no tiene ninguna, vamos, no tienen ningún sentido las oraciones, pero son gramaticales, pero no tanto porque produzcan un significado, porque efectivamente Juan come un jugo tiene un significado, aunque no necesariamente sea el aceptable. Eh, pero decimos que son gramaticales por la estructura, la concordancia, el plural, el singular, etcétera, el orden de los elementos, todo responde a las pautas sintácticas del español y por tanto sería una secuencia gramatical, pero no sería una secuencia aceptable. Y es un poco lo que les mencionaba yo en esa ocasión. A este tipo de secuencias, si no mal recuerdo, porque ahorita no tengo presente el concepto, pero se les pone algo así, ¿no? Porque en realidad son secuencias que no son aceptables en el español o podrían tener contextos sumamente reducidos de aplicación como la poesía, por ejemplo, ¿no? Ok, Blanca, Dígame, maestro. ¿cómo entendemos la norma o lo que es la normatividad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para entender la norma? Permítame, es que no encuentro dónde lo puse. No lo encuentro. Bueno, se lo voy a explicar así como lo entendí. Pero la normatividad, quiere decir que son normas de la lengua, se podría decir. Porque, bueno, yo creo que vendría de la mano con gramaticalidad, con esta parte de la norma, porque también nosotros como que tenemos que tener, no sé, digamos, el conocimiento de lo que es aceptable u adecuado con respecto a las reglas de formación, por ejemplo, de una oración. Valeria, Sí, profe. habíamos mencionado, como dice Blanca, que la normatividad incluye la gramaticalidad. ¿O qué relación establece la norma con la gramaticalidad?
Pues que son las que se encargan de delimitar los usos correctos del sistema lingüístico, ¿no? ¿Ok? ¿Y eso qué nos quiere decir con relación a lo gramatical? Que la normatividad nos establece las reglas que la gramaticalidad va a utilizar en el sistema lingüístico al que se pertenece. Ujú. Carol, Sí, profe. ¿estás de acuerdo con la Mm, participación de tus dos compañeras? pues creo que lo que se relaciona es que ambas como que regulan hasta cierta parte, pero dice que la distinción son los aspectos constitutivos y regulativos. Entonces, supongo que por constitutivos es como lo que acabamos de ver, ¿no? La secuencia de las palabras, y regulativos pues son las normas a las que están adjuntas estas y que se deben de cumplir. A ver, te lo voy a plantear de otra manera. Las reglas o estas oraciones están siguiendo reglas de formación sintáctica, ¿no? O reglas de formación gramatical, como lo queramos ver. Y me dices, las normas son reglas que regulan los usos lingüísticos o etcétera. Las dos, gramaticalidad y normatividad, tienen reglas. ¿Cuál sería la diferencia entre las reglas de la gramaticalidad y las reglas de la normatividad, Carol? Porque no podemos decir que aquí no hay reglas. Si no hubiera reglas, esto sería posible. Pero sabemos por las reglas que esta parte no se puede hacer. Y está así. La normatividad también nos habla de que existen elementos que se pueden decir y elementos que no se pueden decir. ¿Cuáles serían las diferencias entre lo gramatical y la normatividad? ¿O coinciden? Entonces Lo- sería que en la normatividad sí que tiene que tener un sentido la estructura. Ok, entonces tú me dirías, ¿esto coincide con esto? ¿Cómo? O sea, las oraciones que siguen gramaticalidad y además son aceptables, ¿son iguales a lo que pide la normatividad? Sí, bueno, es lo que yo entiendo, que aquí no solamente tiene que tener un sentido gramatical, sino también tiene que significar algo el conjunto de las palabras. ¿No? Ok. Blanca. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Ujú. Distinción entre, iba a hacerte otra pregunta. Distinción entre aspectos constitutivos y aspectos regulativos de un objeto. ¿Qué entenderíamos por eso? ¿O cómo entendemos eso? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? ¿Cuál es la distinción entre aspectos constitutivos y aspectos regulativos de un objeto? Ay, disculpe, maestro, ya me tardé mucho. Es que lo que pasa es que mis apuntes los hago en un cuaderno y después los paso a la computadora, pero no los encuentro. Ok, lo voy a pasar rápido porque esto ya lo vimos. Las respuestas que me han dado no son correctas porque justamente la distinción entre normatividad y gramaticalidad se sustenta entre los aspectos constitutivos
y los aspectos regulativos de un objeto. Y una de las conclusiones a las que nos lleva esto es que la gramaticalidad no es igual a la corrección. Que una oración sea gramaticalidad no quiere decir que desde el punto de vista de la norma sea correcta, porque ya habíamos visto que la norma se deriva de aspectos sociales, ideológicos, culturales, y que tienen que ver con aspectos que no son inherentes o que no son una propiedad del sistema lingüístico. Las propiedades del sistema lingüístico son la gramaticalidad. Es como, por ejemplo, con esta goma, ¿no? Esta goma tiene aspectos constitutivos que podríamos pensar el color, la forma, los componentes que tiene, cómo está armado, etcétera. Son elementos o son aspectos que constituyen a este objeto y que son propios del objeto. Pero el aspecto regulativo es que, por ejemplo, yo necesito sacar la goma para poder utilizarla, que tengo que volverla a meter para que no se ensucie, cómo tengo que realizar el movimiento para que yo pueda realizar, para que yo pueda borrar, etcétera. Pero la goma la puedo utilizar para muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero golpear a alguien o cosas por el estilo, puedo ocupar la goma para golpear a esa persona, puedo ocupar la goma para, no sé, para hacer contrapeso en alguna cosa que esté utilizando, qué sé yo. Entonces, los aspectos regulativos me dicen, tú la tienes que utilizar para borrar, pero yo la puedo utilizar para cualquier otra cosa por su forma, por su tamaño, por su peso, etc. Esos son aspectos regulativos que no están incluidos en el objeto, porque son aspectos sociales. Lo mismo ocurre con la lengua. La gramaticalidad es un aspecto constitutivo de la lengua y la corrección es un aspecto regulativo de la lengua. Nosotros producimos de manera natural oraciones gramaticales, pero no todas las oraciones gramaticales les gusta a los que ponen la norma, como la Real Academia, etcétera. Siempre van a tender a censurar usos que los hablantes utilizan y que son gramaticales. Ya habíamos visto aquí ejemplos, ¿no? A pesar de que estos son usos incorrectos desde el punto de vista de la norma, desde el punto de vista de la gramaticalidad, tienen pleno sentido de por qué los hablantes hacen esto. ¿Sí? O sea, esto tiene una justificación gramatical. Son oraciones gramaticales. Habían muchas personas en la fila, es una oración completamente gramatical, porque lo que está haciendo el hablante es concordar el sujeto o concordar este elemento con el verbo. Ah, ¿quiénes estaban? Muchas personas. Y esto es plural, hay que ponerle un plural. Esto es también completamente gramatical porque en todos los demás tiempos, en todas las demás personas, el tiempo, pretérito tiene una S. Tú llorabas, él lloraba, no, a ver, espérame. Sí, todos los demás verbos que no son de esta terminación, comer, por ejemplo, dormir, cantar, vamos a utilizar esos dos ejemplos, dormir y cantar, que son de la primera y de la tercera conjugación en español. La segunda persona del singular termina en una S. Tú cantabas, tú reías, tú dormías, tú, etcétera. Entonces, la segunda conjugación, que sería con la terminación comer, es la única que no tiene una S en la segunda persona del singular. Lo que hace el hablante es decir, pues si todos los demás verbos tienen esa S en la segunda persona del singular, ¿por qué este no va a tenerla? Y entonces está realizando una corrección de su paradigma verbal. Gramaticalmente, esto es plenamente aceptable. Esta forma es ambigua porque no sabemos de quién es la casa. Fui a su casa, ¿de quién? De ella, de él, de ellos. Puede referirse a muchas personas. Entonces, lo que hace el hablante para evitar la ambigüedad es poner el segundo posesivo. Y esto es completamente gramatical y justificable, porque esta forma es ambigua. Sin embargo, la norma dice, no, esto no es correcto, esto no es correcto, y esto no es correcto. Y esto lo van a encontrar en
Y ahí es donde se ve la parte social, en videos de gente de TikTok, en la Real Academia Española, en personas que en publicaciones en las redes sociales, esto no se utiliza, esto no se escribe así. Y eso es a lo que se refiere la norma. No es lo mismo que gramaticalidad. Ya habíamos hablado de que no necesariamente son inadecuadas estas gramáticas, porque hablan de los usos correctos e incorrectos. ¿Sí, Blanca? Sí, profe, ahí tengo una duda con las oraciones que están correctas Mm, e incorrectas. ujú. Entonces, bueno, digamos que las oraciones que están bien compuestas, pero mm, de un nativo, ¿quiere decir que también es agramatical o no es agramatical? A ver, otra vez, reformula la pregunta porque no entendí bien. Sí. Mire, por ejemplo, en la última frase que dice uso incorrecto, fui a su casa de mi mamá. Como Ujú, nativo del hablante del español, digamos que está bien porque se entiende el mensaje, ¿no? ujú. Pero entonces, si digamos que si las normas no consideran que esa oración esté bien compuesta, quiere decir que es agramatical. No, de eso ya lo habíamos hablado también. Acuérdense que a gramaticalidad, nosotros no podemos producir oraciones agramaticales, porque nosotros, es un poco lo que hablábamos con este cuadro, la gramaticalidad no es una cosa que nosotros hagamos y nadie nos enseña que algo es agramatical. La gramaticalidad nosotros es imposible de realizarla de manera cotidiana, a menos que hagamos un esfuerzo por realizarlo. Juan, comemos un manzana, ustedes no van a escuchar nunca un hablante nativo del español decir esto. Juan una come, tampoco. Come manzana Juan una, menos. ¿No? La gramaticalidad, nosotros como hablantes del español nunca vamos a elaborar oraciones o elementos agramaticales, porque la gramaticalidad es lo que prohíben las reglas sintácticas de nuestra lengua. Esto no es agramatical. Es incorrecto. Por eso es importantísimo entender la diferencia entre gramaticalidad y correcto y agramaticalidad e incorrecto. La gramaticalidad y la gramaticalidad es una propiedad de la lengua. Ustedes siempre van a producir oraciones gramaticales y no van a producir oraciones agramaticales nunca, porque esto está prohibido por las reglas sintácticas de su sistema lingüístico. Por eso es tan importante entender distinción entre aspectos constitutivos y regulativos. Eso está en aspectos constitutivos, la gramaticalidad. La norma, que son usos sociales sancionados, te va a decir esto es incorrecto y esto es correcto. Y la corrección y la incorrección está en aspectos regulativos del objeto de estudio o de la lengua. Vienen desde fuera. Entonces, estas oraciones no son agramaticales. Son incorrectas para la norma, pero para la gramática o las reglas sintácticas de la lengua son perfectamente o están perfectamente bien elaboradas. Ok, sí. Muy bien, gracias, Ujú. profe. Es que sí tenía esa Sí. confusión, pero ya quedó claro. Entonces, de ahí deriva este cuadrito. Gramaticalidad, propiedad constitutiva de un sistema, en este caso del sistema lingüístico, es un concepto natural en virtud de que es un rasgo constitutivo del sistema. La lengua es naturalmente gramatical. Constituye una parte fundamental para el estudio del lenguaje porque ya vimos que la sintaxis se basa en esto. Esto se basa en otra cosa. La sintaxis está aquí, entre lo gramatical y lo agramatical. Nosotros no vamos a ver esto, porque esto depende de la norma. Agramatical es una característica que se descubre, porque también es una característica de la lengua, pero la tenemos que descubrir, porque nosotros no producimos oraciones agramaticales. Es aquello que determina que determinada lengua no permite gramaticalmente. La lengua tiene reglas sintácticas y no me permite formular este tipo de oraciones. Pero la lengua, no la sociedad.
Esa es la distinción. Mi lengua, mi sistema lingüístico no me permite realizar estas oraciones. No la norma está en otra parte. Es una propiedad no evidente de la lengua porque nunca vamos a producir oraciones agramaticales o no de momento, les digo, siempre va a haber errores de concordancia o cosas así que van a generar cierta agramaticalidad, pero en general siempre producimos oraciones gramaticales. Es una herramienta para el estudio de una lengua, otra vez, porque la sintaxis, para descubrir las reglas sintácticas, generalmente opone lo gramatical a lo agramatical. Si nosotros hacemos un contraste entre estas dos partes, entre la que tiene la palomita y el tache, vamos a descubrir regularidades. Usted siempre va a colocar el sujeto o el sustantivo que funciona como sujeto del verbo al principio. Y después va a colocar el verbo. Si va a expresar su objeto directo de manera completa, lo pone después del verbo. Pero si este objeto lo va a transformar en clítico, entonces póngale usted entre el verbo y el sujeto. Aquí no vemos ninguna regla. Y la gramaticalidad nos permite descubrirlas, porque dice, claro, entonces estas son reglas porque tú no puedes realizar esta transformación, ¿no? Por ejemplo, no podrías decir, al principio sí, pero estos son más difíciles. No podrías decir Juan come la o Juan come lo, porque estás alterando el orden. O no podrías decir come Juan la, come Juan lo, ¿sí? Hay restricciones porque esas oraciones agramaticales están prohibidas por tu lengua. Eso es algo que se descubre haciendo un esfuerzo por crear oraciones agramaticales. Son estructuras que no empleamos porque no se ajustan a las reglas de formación sintáctica de nuestro sistema lingüístico, pero esto no significa que hemos aprendido a no emplearlas, es lo que les digo. Es otra diferencia entre la norma y lo agramatical. Esto lo aprendemos. Porque ustedes van a la Real Academia Española o siguen a determinado TikToker o siguen a determinada página de ortografía y la página de ortografía les va a decir, no, usted no diga eso. Y entonces vamos aprendiendo que estos son usos incorrectos, porque los usamos, aunque a veces no lo notemos, los usamos, pero vamos aprendiendo que son incorrectos. A nadie le dijeron esto. Usted no diga, Juan, comemos un manzana, porque ninguna persona hablante del español que no tenga alguna patología del habla va a producir algo así. Entonces, a nadie se le va a ocurrir decirle a un niño, no digas, Juan, comemos un manzana, porque eso es incorrecto. O no digas, Juan una come, porque eso es incorrecto. No digas, come manzana, Juan una, porque eso no se dice. Esto no lo prohibimos porque el niño, incluso aunque sea un niño, no va a producir oraciones agramaticales. De momento siempre va a haber errores de concordancia, lo normal, pero oraciones agramaticales no va a producir. Lo correcto es una característica que se postula sobre la lengua, nosotros la imponemos, y es un concepto social en virtud de que se articula con relación a normas y regulaciones sociales. ¿Sí? Aquí lo importante es eso, regulaciones sociales. Es la sociedad la que va a decir ese uso es incorrecto. Ese uso es incorrecto, no agramatical. Y tiene repercusiones en educación, comunicación, unidad de un idioma, etc. ¿Sí? Después vendría, para entender la distinción entre gramática normativa y gramática descriptiva y explicativa, esta otra parte. Tenemos que partir primero de que en una ciencia podemos tener razonamientos inductivos y podemos tener razonamientos deductivos. No vamos a hablar necesariamente de que la sintaxis o la gramática es una ciencia, pero sí podemos decir que es una disciplina que tiene un objeto de estudio y que puede abordar ese objeto de estudio desde estos dos tipos de razonamiento. Un razonamiento inductivo procede a partir del análisis de los datos
y formula hipótesis o generalizaciones sobre las semejanzas que observa en los datos. Tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, en sintaxis lo que se hace es que tomas o realizas corpus lingüístico. ¿A qué se refiere este término de corpus lingüístico? Tú haces una recopilación de formas sintácticas, por ejemplo, quieres estudiar en español el verbo haber. Entonces tú vas a una página de corpus o haces una recopilación en internet o en periódicos o en libros o grabaciones de oraciones en donde las personas utilicen el verbo haber y juntas 303,000 oraciones del verbo haber. Y a partir de lo que observes en esos datos, vas a formular hipótesis sobre cómo está funcionando el verbo haber en la gramática o en la sintaxis de esa lengua, el español de México. Ese es un razonamiento inductivo, porque estamos partiendo de los datos, generamos un corpus, generamos datos, y entonces a partir de esos datos nosotros producimos generalizaciones o conocimiento. El razonamiento deductivo es al revés. Primero hace inferencias lógicas, o más bien, se basa en hacer inferencias lógicas a partir de principios generales que pueden ser formulados a priori, en lugar de sobre la base de una generalización empírica. ¿Qué quiere decir esto? Primero yo elaboro una generalización o formulo un principio general sobre cualquier tema. Estamos hablando en este momento de sintaxis, volvemos al verbo haber. Yo voy a estudiar el verbo haber, pero antes de realizar la recopilación de datos, yo hago una hipótesis, ¿no? El verbo haber se comporta de tal manera, o yo espero que se comporte de X manera. Y esa es una generalización, y a partir de ahí yo voy a hacer inferencias. A lo mejor tengo una lista de palabras, no necesariamente tengo que juntar 3,000, tal vez junto 30 y voy a hacer inferencias en relación a esas palabras. A partir de mi generalización. Por eso la formulación de la generalización es a priori. Antes de que yo aplique la generalización a mis datos, ya tengo elaborada la teoría o la generalización que voy a utilizar. Como se pueden dar cuenta, hasta cierto punto ambos razonamientos se presuponen, porque, por ejemplo, el razonamiento inductivo, aunque parta de los datos, después se dirige inmediatamente a realizar una generalización sobre algún tema en específico. Y viceversa, el razonamiento deductivo puede partir de una generalización para luego pasar a los datos, o para analizar los datos desde la generalización. Aquí el asunto es más bien cómo empezamos el análisis. ¿Lo empezamos desde los datos o lo empezamos desde la generalización? Esa sería la diferencia. El razonamiento inductivo parte de los datos para pasar a la generalización, y el razonamiento deductivo parte de la generalización para luego pasar a los datos. Y esta parte es fundamental para entender lo que sigue. Porque una gramática descriptiva va a partir de un razonamiento inductivo. Es un concepto para hablar de la parte empírica de la sintaxis, las realizaciones concretas de una determinada lengua. La parte empírica de la sintaxis es lo que nosotros hacemos diario. Diario estamos produciendo estructuras sintácticas y gramaticales, y entonces la gramática descriptiva simplemente se enfocaría en realizar descripción, como su nombre lo dice, de esos fenómenos empíricos sintácticos, de lo que producimos diariamente. Por eso una gramática descriptiva es la descripción de un estado de lengua concreto. Si ustedes hacen, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía del verbo haber, yo voy a hacer esa recopilación del verbo haber, pero no voy a hacer una recopilación de la historia del verbo haber, o voy a agarrar textos del siglo XV, y del siglo XIV, y del siglo XIII, y luego del siglo XX,
porque mis datos no me van a hablar del comportamiento del verbo haber en la actualidad. Para descubrir el comportamiento del verbo haber en la actualidad, yo tengo que realizar una recopilación actual. Es decir, voy a utilizar textos o informantes, que serían las personas a las que voy a grabar, que estén viviendo pues en la época actual, ¿no? Textos que se hayan publicado en los años recientes, periódicos que estén en circulación, personas obviamente vivas. Entonces voy a realizar una recopilación de esos datos y eso es lo que voy a describir. Por eso las gramáticas descriptivas hacen descripciones de estados de lengua concreto, porque se basan específicamente en una época o en un determinado tiempo. Se pueden hacer gramáticas descriptivas de otros momentos históricos, pero obviamente especificando de qué contexto histórico se trata y aplicando una metodología general, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar libros también de sintaxis sobre las lenguas que estudian de esta naturaleza. Inglés de la Edad Media. Y lo que hacen ese tipo de estudios es, voy a analizar los textos producidos en la Edad Media o algunos de los textos producidos en la Edad Media para sacar generalizaciones del inglés en esa época. Y a lo mejor es demasiado específico el estudio y dice en Inglaterra o pues sí, en Inglaterra, porque en Estados Unidos hasta después de la conquista. Entonces, en Inglaterra o en la zona norte del Imperio Germán, de la zona germánica, cómo funcionaba en esos momentos el inglés antiguo. Y se va a basar solamente en esa época. Entonces, la gramática descriptiva se puede hacer para cualquier época, pero generalmente tiene que ser sobre un periodo particular. Ya cuando se hacen descripciones que contrastan periodos, ya estamos hablando de otra disciplina, pero de momento la gramática descriptiva se basa en estados puntuales de una lengua particular. Sin embargo, como también vimos en el ejemplo, es sumamente difícil encontrar una descripción sintáctica que no haga uso de conceptos de alguna teoría explicativa de la sintaxis. Generalmente, siempre vamos a encontrar que las explicaciones o las descripciones hacen uso o toman como herramienta los conceptos de la sintaxis. Entonces van a explicar o van a describir estos elementos desde alguna postura sintáctica o quizá primero hacen la recopilación de datos y después los van a analizar desde una perspectiva sintáctica o gramatical. Esto es muy común. Entonces, la gramática descriptiva no solamente se basa en describir, sino que también hay que describir desde una postura teórica. Es un poco lo que vamos a ver también con la lectura. Pensémoslo de esta manera. Vamos a comenzar ya a trabajar con textos y con oraciones de francés y de inglés, porque ya vamos a entrar a esa parte. Y cuando se hace análisis sintáctico sobre estas lenguas, nosotros vamos a utilizar conceptos que ya están tradicionalmente asociados a una teoría gramatical, ¿no? Por ejemplo, el concepto de verbo. No podemos llegar y analizar las oraciones del francés así como, y esta unidad, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿No? No, porque ya tenemos un marco teórico que nos ayuda a ver qué unidades están o qué unidades podemos encontrar en una determinada lengua. Se puede discutir la pertinencia de las etiquetas, pero eso le corresponde a la siguiente disciplina. En esta, nosotros podemos agarrar ese concepto, el concepto de verbo, y vamos a ver cómo aplica en la lengua francesa, por ejemplo. ¿Cuáles son los verbos en estos textos y cómo sabemos que son verbos? ¿Cuáles son los sustantivos en este texto y cómo sabemos que son sustantivos? ¿Qué tipos de estructuras, por ejemplo, ese no es tema de este curso, pero me imagino que es del siguiente,
pero ¿cómo distinguimos una oración afirmativa en francés o cómo podemos ver la estructura de la oración afirmativa en inglés o en francés? Pero estamos ya haciendo uso de un concepto teórico, el concepto de oración afirmativa que aplicamos sobre los datos del francés. Eso es lo que hacen las gramáticas descriptivas. En ciertos contextos suelen dar cuenta de lo correcto. Sobre todo con relación al punto anterior, se puede encontrar típicamente en libros de apoyo para el aprendizaje inicial de una lengua o para el acercamiento de una lengua extranjera. Este tipo de gramáticas es típica de sus cursos, por ejemplo, generales de inglés o de francés, o comunicación básica en inglés y en francés. Porque ahí les dan este tipo de reglas. El verbo fulanito de tal en inglés, el que se les ocurra ahorita, siempre para codificar este significado lo tienen que utilizar con tal preposición, ¿no? Los verbos con preposición del inglés. O en francés, este sustantivo no tiene marca de número o no tiene marca de género. Estamos utilizando conceptos asociados a las teorías sintácticas, verbo prepositivo, marca de género, marca de número, son cosas que hemos estado viendo en términos teóricos, pero que lo estamos aplicando de manera descriptiva para los ejemplos de las lenguas particulares en inglés y en francés. Y esto es lo que generalmente se hace en los libros de apoyo para el aprendizaje de una lengua extranjera. Se dan este tipo de explicaciones gramaticales, pero que, ojo, no apuntan o no hacen un análisis más profundo de las estructuras como se hacen desde el punto de vista de la otra gramática, que sería la explicativa. Por eso, en ciertos contextos suelen dar cuenta de lo correcto, porque también las gramáticas descriptivas tienden a considerar lo que una determinada lengua considera como norma. Por ejemplo, cuando uno aprende una lengua extranjera, le dicen, ¿no? Esta estructura es correcta si la aplicas aquí, o esta estructura es correcta si la realizas acá, o esta estructura la tienes que realizar en determinados contextos. Y cuando digo estructura no estoy hablando de algo en general. Puede ser una palabra, una oración, una frase, y esa frase la puedes utilizar aquí o la puedes utilizar allá, etcétera. Ese tipo de indicaciones que dan las gramáticas descriptivas con relación a determinadas frases, estructuras, oraciones, palabras, suelen venir de esta parte de lo que es correcto, de cómo los hablantes utilizan correctamente esas palabras. Ya cuando llegamos a esa lengua o a esa parte, o viajamos a ese lugar y comenzamos a entrar en contacto con la lengua, nos damos cuenta que la realidad dista mucho de lo que generalmente hablan las gramáticas descriptivas, porque además también las gramáticas descriptivas, sobre todo cuando hablamos de los libros de apoyo para una lengua extranjera, se basan en una variante estándar de la lengua y no en todas las variantes. Y cuando nos damos cuenta que existen muchas maneras de hablar francés, muchas maneras de hablar inglés, y que lo que nosotros habíamos estudiado con estas gramáticas descriptivas no siempre es lo correcto en determinadas variantes de las lenguas, ¿sí? Y estas serían como las características generales de la gramática descriptiva. ¿Aquí tienen alguna duda? Y entre razonamiento inductivo y deductivo. Creo que no. No. ¿Seguro? Bueno. Entonces, las gramáticas descriptivas se basan en el razonamiento inductivo y ahora vamos con la gramática explicativa, que son los que se basan en los procesos deductivos de la lengua. La gramática explicativa es un concepto para hablar de la faceta teórica de la sintaxis. Aquí estábamos en la parte empírica, los datos que nosotros podemos recopilar en un momento determinado o los usos lingüísticos de una lengua determinada. ¿Cuáles son las reglas gramaticales del español actual?
por ejemplo, ¿no? O cuáles son las reglas gramaticales del francés y del inglés. Eso es gramática descriptiva, porque solamente está hablando de reglas gramaticales de una determinada lengua y a lo mejor, y tal vez, ciñéndolo a un espacio determinado de 2021, por poner un caso, ¿no? Aunque generalmente las gramáticas explicativas tienden a poner periodos más largos. Pensemos, 2010, 2020. La gramática explicativa es más bien la teorización sobre los aspectos sintácticos. Es decir, en un primer momento a la gramática explicativa no le van a interesar los datos. Vamos a ver ahorita que no necesariamente es como restrictivo, es decir, no es como, a mí no me interesan los datos en lo absoluto, no. Primero realiza una especie de teorización sobre la lengua y después esa teorización es lo que va a aplicar a los datos que pueda tener ahí. O incluso puede darse el caso de que se realicen ejemplos que el propio autor de la teoría sintáctica esté elabore de manera independiente, ¿no? O sea, esté elaborando su teoría sintáctica y para ejemplificar determinada afirmación, el autor realiza un ejemplo. Pero ese ejemplo, vamos a decirlo así, es para explicar su teoría y no necesariamente se basa en lo que todos los hablantes podrían realizar. Pero se puede dar esta interacción entre la teoría y la ejemplificación, aunque en este caso los ejemplos suelen ser hasta cierto punto cuestionables porque se limitan a pocas estructuras. De aquí se deriva el concepto de teoría sintáctica, que sería el conjunto de hipótesis sobre un dominio empírico concreto de la sintaxis. Por ejemplo, para la gramática descriptiva habíamos dicho, vamos a recopilar las oraciones que tengan el verbo haber. Pero a una teoría sintáctica tal vez no le va a interesar el verbo haber. O podría ser que sí, ¿no? Vamos a teorizar sobre el verbo haber. Pero vamos a realizar una elaboración a priori desde un punto de vista teórico. Es decir, ¿qué vamos a esperar o qué vamos a encontrar? ¿Qué esperamos encontrar en el uso del verbo haber? Y entonces nos ponemos a teorizar, ¿no? No, pues haber tiene una característica existencial o este tipo de verbos tiene una característica existencial, etc. Hacemos toda una elaboración teórica y luego lo vamos a comprobar con los datos. Pero también lo que ocurre con la teoría sintáctica es que a veces toma elementos que van más allá de eso, ¿no? O sea, no se enfocan a lo mejor en un solo verbo, sino que a lo mejor va a decir, bueno, a mí me interesa teorizar sobre cómo se codifica la existencia en determinada lengua o en determinadas lenguas. Y no se va a basar solamente en el verbo haber, ¿no? Tal vez va a decir, también el verbo ser puede codificar existencia. O yo puedo codificar existencia a través de otras estructuras gramaticales. Primero se realiza el proceso teórico y luego eso se intenta aplicar sobre la lengua. Pero se basa en esto. ¿Y a qué nos referimos con dominio empírico? Nuevamente a eso. Toma una parte o una porción de la realidad sintáctica, podría tomar el mismo objeto de estudio de la palabra de la gramática descriptiva, el verbo haber, pero en lugar de ir a recopilar datos, lo que primero va a hacer es una postura teórica o la elaboración de determinados enunciados teóricos que después va a contrastar con los ejemplos, pero hasta después. Conviene resaltar que los autores, porque esto venía en esta lectura, se refieren a un dominio empírico, es decir, que dan por sentado que es también complicado encontrar gramáticas teóricas que no hagan uso de datos reales o creados de una lengua determinada, es lo que les he explicado. Tampoco podemos llegar y teorizar sobre la existencia o sobre el verbo haber, así como así. O sea, tenemos que aportar ejemplos para que digamos, claro, esto podría ser cierto, ¿no?
el comportamiento del verbo haber podría ser así porque estamos viendo los ejemplos. O se escoge un determinado dominio empírico como la existencia en el español, ¿no? Cómo se codifica la existencia en el español. Y toma algunos ejemplos sobre cómo se codifica la existencia en español y a partir de ahí elabora su marco teórico o explica o trata de ejemplificar con esas oraciones las posturas teóricas que ha elaborado el investigador o quien esté realizando este tipo de gramáticas. Es el tipo de análisis que suele encontrarse en textos especializados sobre sintaxis o en cursos como este, por ejemplo, que se enfocan específicamente en estas disciplinas, ya sea como disciplina independiente o como parte de un sistema lingüístico determinado. Esto también es importantísimo. Como se han dado cuenta, y eso generalmente ocurre en este tipo de materias, morfología, sintaxis, fonética, etcétera, no pasamos de lleno a estudiar primero las lenguas, así como, sí, claro, vamos a comenzar a hablar de sintaxis del francés y del inglés de lleno, porque esto no es lo que hace la gramática explicativa. La gramática explicativa primero tiene que abordar un marco conceptual. Hemos estado viendo conceptos que son morfemas, que son, y vamos a seguirlos viendo, qué es sintaxis, a qué nos referimos con combinatoria de palabras, qué es el principio de autonomía, qué es el principio de composicionalidad, porque son las bases teóricas sobre las que se asienta el estudio sintáctico de un sistema lingüístico determinado. Es decir, hasta ahorita hemos estado estudiando sintaxis y morfología como disciplinas independientes, en el sentido de que no lo hemos aplicado a un idioma en particular o en específico. Pero también se pueden estudiar como parte de un sistema lingüístico determinado, que va a ser la siguiente parte de este curso y que ya vamos a empezar con la siguiente presentación de clases de palabras. Porque entonces sí ya vamos a tener que comenzar a aplicar esos conceptos o marcos generales para determinar análisis sintáctico en determinadas lenguas, en este caso el francés y el inglés. Entonces, se puede abordar desde dos formas. Como disciplina independiente vamos a tener libros dedicados a sintaxis general. Introducción a la sintaxis, sintaxis, y párenle de contar con los títulos. Generalmente los nombres, los títulos, los libros tienen este tipo de nombres, ¿no? Introducción a la sintaxis o sintaxis general o principios de sintaxis, etc. Ya cuando nos referimos a un sistema lingüístico determinado, podremos encontrar títulos de libros como sintaxis del inglés, sintaxis del francés, principios de sintaxis del inglés, reglas de sintaxis del inglés, sintaxis del español, sintaxis del árabe, que tampoco tiene una gran cantidad de nombres, porque se reducen a eso, a decir, este libro se trata sobre la teoría sintáctica aplicada en esta lengua, en el árabe, en el inglés y en el francés. Se fundamentan en lo gramatical y en lo agramatical. En muchos de estos libros van a encontrar ese tipo de situaciones. Oraciones gramaticales que contrastan con oraciones agramaticales. Creo yo, no lo sé porque no conozco el programa de morfología y sintaxis 2, que esto se verá en ese curso. No lo sé muy bien. Por mi experiencia con fonética, el siguiente curso es generalmente un recurso de repaso o que trata algunos temas nuevos, pero en general también es como repasar algo que ya se vio en el anterior. No conozco el programa de morfología y sintaxis 2. Pero lo ideal sería que justamente en ese curso se ahondara en estas partes. Por ejemplo, ¿qué tipo de características generan que una determinada oración afirmativa sea gramatical en inglés y sea gramatical en francés? ¿Y qué tipo de prohibiciones tienen las combinatorias de palabras en inglés y en francés que generan oraciones agramaticales?
Pero de esto también se encarga la gramática explicativa y también se puede encontrar en este tipo de libros. En este tipo de libros vamos a encontrar eso. De hecho, las ejemplificaciones generalmente son así. Les ponen una oración gramatical, a lo mejor otra oración gramatical, una oración aceptable o inaceptable o dependiendo del contexto y una oración agramatical. Y a partir de ahí generalmente estos textos dicen, mira, en francés nos estamos dando cuenta que cuando se realiza una pregunta, la remoción, porque a veces así se llama, o el cambio la duplicación del sujeto, del objeto o del elemento que esté en cuestión, se tiene que colocar después del verbo, ¿no? Y esos son el tipo de explicaciones que vemos en este tipo de gramáticas, pero hacen alusión a teorías de la sintaxis en general, ¿sí? No es como estas gramáticas descriptivas. Las gramáticas descriptivas se basan en, el verbo este lo utilizan normalmente con este y este y este elemento, pero no nos dice, esta oración es gramatical, esta oración es gramatical y esta oración es agramatical. Entonces no ocupe esto. No, generalmente las gramáticas descriptivas solo se basan en lo que es gramatical, porque solamente están dando cuenta de los datos empíricos. Las gramáticas explicativas hacen uso de lo agramatical porque están haciendo teoría sintáctica. Están en otro lugar. Nosotros aquí no hacemos teoría sintáctica, utilizamos la gramática o la teoría sintáctica para hacer análisis lingüístico de las lenguas francés e inglés, pero sí nos mantenemos todavía en esta parte teórica lo han visto, todos los conceptos han sido prácticamente teóricos y seguiremos con ellos. Para aplicarlos a estos sistemas, pero no estamos en esta parte. Esta parte es de los otros cursos. Cómo se utiliza este verbo, qué tipo de preposición lleva este verbo, etcétera. Eso es de la gramática descriptiva. Es importante aquí distinguir dos tipos de conceptos de teoría. Algo que se denomina paradigma de investigación científica, que sería un conjunto de patrones explicativos, procedimientos y conjuntos de hipótesis formuladas con una misma orientación y con métodos análogos. Ejemplo, teoría generativa, teoría funcionalista, teoría sistémico-funcional, teoría de la reacción, etc. No es algo que vayamos a ver, pero es importante tenerlo en cuenta, porque siempre dependiendo, o un objeto de la sintaxis, pensemos en el verbo haber, otra vez, se puede abordar desde distintos paradigmas de investigación sintáctica. Por ejemplo, lo podríamos abordar desde la teoría generativa, cómo se codifica el verbo haber desde la teoría generativa. ¿Cómo se codifica el verbo haber o cuáles son las características sintácticas del verbo haber desde la teoría funcionalista? ¿Cuáles son las características del verbo haber desde la teoría de la reacción? Esto es a lo que se refiere el paradigma de investigación científica. Teoría generativa, teoría funcionalista, teoría de la reacción son conjuntos de explicaciones o de hipótesis con una misma orientación metodológica, pero sobre un mismo objeto de estudio. Es decir, la teoría generativa tiene sus propias hipótesis, tiene sus propios patrones explicativos, y a partir de ahí realiza análisis sintáctico o generalizaciones sintácticas. Lo mismo con la teoría funcionalista. Tiene sus propios patrones de estudio, sus propias fórmulas explicativas, y a partir de ahí genera análisis sintáctico. Lo mismo la teoría de la reacción. Tiene sus propios patrones de estudio, sus propias fórmulas, y desde ahí realiza estudio de la sintaxis. Pero, como se pueden dar cuenta, los paradigmas generalmente, aunque pueden abordar el objeto de estudio desde diferentes ángulos, se refieren al mismo objeto, ¿sí? Porque todos los paradigmas de investigación científica, o por lo menos los que así se hagan llamar, pertenecen al estudio de la sintaxis.
sintaxis generativa, sintaxis funcionalista, sintaxis de la reacción, sintaxis sistémico-funcional. Todos pertenecen al mismo rubro, aunque puedan abordar la sintaxis desde perspectivas diferentes. Nosotros no creo que lleguemos a esta parte de hablar sobre teoría generativa y teoría funcionalista, aunque ya lo hemos visto. Ya vimos un poco sobre a qué se refiere la teoría generativa, este asunto del principio de independencia de la sintaxis. Y teoría funcionalista es lo que estaremos viendo cuando veamos roles semánticos de determinadas funciones de la oración. Por ejemplo, cuál es el rol semántico del sujeto o cuál es el rol semántico del objeto. Eso es teoría funcionalista. Las otras no, porque no son objeto del programa, pero no nos va a dar tiempo de profundizar en estas, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque no es lo mismo abordar un fenómeno sintáctico desde la teoría generativa que desde la teoría funcionalista. Entonces, siempre sí es importante saber que, por ejemplo, lo que ven ustedes en este curso no necesariamente siempre va a concordar con las otras teorías. Habrá teorías sintácticas que trabajen el mismo fenómeno desde otro punto de vista y que a veces entre hasta en cierto punto en contradicción con lo que se ven en este curso, por ejemplo, en donde nos basamos prácticamente en la teoría funcionalista. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Los paradigmas científicos suelen estudiar el mismo fenómeno a partir de principios teóricos diferentes, aunque todos se refieren al mismo ámbito de estudio. Todas son teorías sintácticas. Mientras que la teoría sintáctica en general es un término que incluye a todos los paradigmas, ya sean rivales o fruto de la evolución de uno de ellos. Es decir, aquí tenemos 4 tipos de paradigmas sintácticos: el paradigma generativista, el paradigma funcionalista, el paradigma sistémico-funcional y el paradigma de la reacción. Pero a pesar de que son ángulos diferentes para abordar la sintaxis, los 4 se refieren a sintaxis. Entonces, los 4 pertenecen a la teoría sintáctica, porque son paradigmas que tienen el mismo objeto de estudio. Incluye a todos los paradigmas, ya sean rivales. Varios de estos pueden ser rivales, es decir, la teoría generativa puede abordar de manera completamente diferente un fenómeno sintáctico con relación a la teoría funcionalista y se convierten en paradigmas hasta cierto punto rivales, o alguno de ellos puede evolucionar. Pensemos en la teoría generativa, que ha evolucionado en la teoría, por ejemplo, de la optimidad sintáctica, y también fonológica, etcétera, pero teoría de la optimidad es una evolución de la generativa y esa queda también enmarcada en la teoría sintáctica en general. Es decir, cualquier paradigma que se refiera a la sintaxis va a quedar incluido en la teoría sintáctica. Aunque los paradigmas pueden diferir en sus principios teóricos, todos tienen como foco de estudio la sintaxis, y es lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Cada uno de estas teorías puede tener principios teóricos distintos, pero todos tienen en común que estudian la sintaxis. Por eso se llama teoría sintáctica. ¿Cuál sería la interrelación entre estos dos procesos, tanto explicación como descripción? Es algo que ya les he comentado, pero conviene a lo mejor aterrizarlo. Los procesos inductivos en el estudio de la sintaxis parten de la descripción de realizaciones concretas de una lengua para luego explicar, mediante la elaboración de una teoría, los principios gramaticales que dan cuenta de tales realizaciones lingüísticas. Esto es a lo que se le denomina estudios del corpus, pero aquí es súper importante. Los procesos inductivos parten de realizaciones concretas de la lengua o de la parte empírica, para luego explicar mediante la elaboración de una teoría. Pasan de la parte empírica
a la parte teórica. Este sería un movimiento inductivo de la parte empírica a la parte teórica. Y para explicar los principios gramaticales que dan cuenta de tales realizaciones lingüísticas. Es decir, obviamente yo tengo que explicar por qué sucede esto, por qué empíricamente está sucediendo esto en la lengua, y voy a hacer uso de la teoría. Mientras que los procesos deductivos parten de una elaboración teórica para explicar fenómenos gramaticales, es decir, parten de aquí hacia acá. Se toma una teoría o se elabora una teoría y luego esa teoría se contrasta con la parte empírica de la sintaxis para saber si es correcta, con el fin de contrastar tal teoría con los datos empíricos que permitan falsear sus hipótesis. Sintaxis teórica. Falsear sus hipótesis, es decir, corroborar si las hipótesis son correctas o no lo son. Para eso sirve contrastar esa parte teórica con la parte empírica. ¿Son correctas las formulaciones que he hecho aquí? Bueno, vamos a verlo en la parte empírica. Y como se pueden dar cuenta, al hacer un esquemita tan simple como este, vemos que ambas gramáticas se retroalimentan, ¿no? Necesitamos teoría para explicar las realizaciones empíricas de la lengua y necesitamos las realizaciones empíricas de la lengua para elaborar teoría sintáctica. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿Seguro? Porque esto lo preguntaré la sesión que viene. ¿Segurísimo que no hay dudas? Y voy a volver a preguntar para que lo vuelvan a revisar y lo estudien. En la lectura también viene esto, no en la que acaban de hacer, sino en la de Bosque y Gutiérrez Rejas, el asunto de la diferencia entre norma y norma y gramatical y agramatical, porque esto va a venir en el examen y sí es muy importante que sepan hacer esta distinción. Hoy no me dieron la distinción adecuada, ninguna de las tres, entonces por favor hay que revisar esa parte porque sí quedaron, o sea, no quedó claro este tema, por eso voy a volver a preguntarlo en la siguiente sesión. ¿Cuál es la diferencia entre gramaticalidad y corrección? Y agramaticalidad e incorrección, ¿sí? Y obviamente lo que acabamos de ver, descripción y explicación. Y los conceptos claves que vendrán en el examen, por eso les digo, concepto de gramatical, concepto de agramaticalidad, qué es normatividad, qué es la gramática normativa, qué es un razonamiento inductivo, qué es un razonamiento deductivo, qué es la gramática descriptiva y qué es la gramática explicativa. Y también, como saben, en el examen se hacen reactivos que se denominan EGEL, que se utilizan para que ustedes apliquen los conceptos vistos en las sesiones. Entonces, si no quedan claros esos conceptos, porque si hay preguntas con relación a esto, por eso me estoy deteniendo, no van a poder resolver esos reactivos, porque van a hacer ejercicios de aplicación de estos conceptos. Gramatical, agramatical, normatividad, etcétera, ¿vale? Entonces, se les voy a volver a preguntar la sesión pasada. ¿No quedaron dudas? No, profe, creo que todo bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación, porque sí me interesa que por lo menos la iniciemos. Aunque antes vamos con el asunto de las exposiciones para que eso también ya vaya quedando claro. Ahí les puse una fecha, pero por lo que estoy viendo es probable que podamos empezarlas directamente el viernes. Déjenme ir a la... Me dicen si ya las ven. Si ya ven la... Ya ven Ya, profe.
Ok. En lecturas del curso ustedes tienen la lectura que acaban de realizar, clases de palabras, la que vamos a comenzar a ver. Y luego viene otra que se llama Principios en el análisis sintáctico de Rodríguez. Aquí tienen la referencia, sería la cuarta lectura. Y ustedes ya pueden realizar la descarga desde ahí. ¿Sí? Me dicen también si ya pueden acceder al documento. ¿Sí pueden acceder a él? Sí, profe, ya. Ok. Es una lectura para actividad síncrona. Esta exposición la voy a evaluar como actividad síncrona, es decir, junto con las participaciones, ustedes van a obtener una calificación de esta exposición y se va a promediar con las participaciones. La actividad será una exposición que se deberá realizar, aquí les digo, les puse el día 19 de octubre de 2021, pero por lo que estoy viendo, quizá las podemos empezar el jueves, así que traigan preparado el tema para el jueves, pero igual y a lo mejor no hacemos el jueves de exposición, ¿eh? Nada más es por si acaso. Y les voy a asignar los temas. Ustedes tienen ahí la lectura y van a ver que es una lectura relativamente corta, aunque estén en español y digamos que los temas en realidad pues son algo que ustedes ya conocen, porque ya lo han visto en los cursos anteriores en preparatoria e incluso en primaria, sobre las clases de palabras, ¿no? Nombres, adjetivos, adverbios, conjunciones, que son aquí los 4 elementos que está, y preposiciones, perdón, 5 elementos que está considerando. Aquí haría falta, por ejemplo, trabajar verbo, no tienen el verbo, es una de las partes de las clases de palabras más complicadas. No tienen el verbo y no tienen conjunción, preposición, verbo, creo que es el único que falta. De las clases de palabras clásicas, ahorita vamos a revisar eso. Vamos a dividirlo así porque más o menos ya conté las cuartillas que tiene cada tema. El tema 1.1, que sería los nombres y los adjetivos, se va a exponer junto al tema 1.1.4, que sería las conjunciones y las preposiciones, porque son los dos temas que ya juntos forman más una cantidad equilibrada con los otros dos temas con relación a la cantidad de texto que tienen. Entonces, a ver, vamos a ponerle a este. Ok. Blanca, Dígame, escoge del 1 al 3. perdón, ¿cómo? Escoge un número del 1 al 3. 3. Te tocan los nombres y los adjetivos y las conjunciones y las preposiciones. Ah, no, perdón, te tocan los adverbios. Perdón, disculpa. Los adverbios. La parte de los adverbios. Ok. ¿Me dijiste 1 o me dijiste 3? A ver, me confundí. 3. 3, ¿no? Entonces sí te tocan los nombres y los adjetivos y las conjunciones y las preposiciones, que sería el 1.1 y el 1.4. Ok. Carol, Sí, profe. un número del 1 al El 2. 2. Te tocan los adverbios. Y evidentemente a Valeria le va a tocar las conjunciones y los adverbios relativos. ¿Sí? Valeria. Sí, profe, está bien. Los temas, evidentemente,
interrelacionados, principalmente los últimos dos, las conjunciones y los adverbios relativos y las conjunciones y las preposiciones. Entonces, lo ideal es que leyeran todo el texto y que se enfocaran en hacer la exposición de su tema. Pero aquí ya depende de cómo ustedes lo manejen, ¿no? Yo les recomendaría que leyeran todo porque si no, a veces el texto que les toca no se entiende de manera adecuada. Lo ideal sería una presentación o a lo mejor algún handout que pueda ayudarnos a los demás para seguir la exposición que van a realizar. Con handout se refiere a una guía de mano, o sea, ustedes ponen los temas que van a tratar en la guía de mano y de ahí ustedes pueden explicar los conceptos más relevantes. Principalmente me interesa saber cómo se caracterizan las clases de palabras y qué tipo de pistas sintácticas podemos obtener o podemos tener para la identificación de determinados elementos como las conjunciones, las preposiciones, los adverbios, los nombres y los adjetivos. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que haríamos para les digo, es probable que empecemos el jueves. Si no, ya veremos, si me dicen que igual no están listas, ya veremos qué se puede hacer, pero es probable que empecemos el viernes, pero si no, para el lunes 19 sí tendría que ser la exposición. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Sí, profe, tiene que durar algún tiempo en específico. No necesariamente. En realidad el tema es bastante simple. Pueden ser hasta 10, 20 minutos. No es necesario que dure tanto tiempo. Lo que ustedes consideren adecuado con relación al tema que se va a exponer. Sí, ¿necesitamos hacer alguna actividad que tenga que ver con el tema o solo ser explicar? No, la actividad la vamos a hacer después, porque se va a hacer justamente un análisis de un texto del francés para aplicar estos conceptos en el sentido de identificación de clases de palabras. Entonces, no, actividad no necesariamente. ¿Sí? Ok, profe. Y vamos a comenzar con el siguiente tema. Todavía tenemos media hora. En el que obviamente se va a enmarcar la exposición. Comenzamos con... Ya ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sí, saben. Ok. Vamos a empezar con el momento Unitec. Sabemos que la educación es un factor que incide de manera relevante en una mejor distribución del ingreso. Por ello debemos esforzarnos para que nuestros estudiantes alcancen altos niveles de preparación profesional y en generar opciones que faciliten a un número más amplio de personas su acceso a la educación superior. Y con esto vamos a dar paso al tema de clases de palabras. ¿Cuál sería la finalidad de esta presentación o de este tema? Que el alumno se acerque a la manera en que los estudios sintácticos clasifican las palabras para dar cuenta de su funcionamiento combinatorio en la formación de oraciones. Como ustedes vieron en la lectura anterior y en la que acaban de hacer, hemos definido la sintaxis como la disciplina que estudia la manera en que se combinan las palabras. Entonces, una pregunta lógica sería, ok, las palabras se combinan, ahora tenemos que preguntarnos cuáles serían las características de las palabras que permiten realizar las combinaciones. Y de ahí se deriva justamente la discusión de las clases de palabras o otros términos que se pueden utilizar y que se han encontrado, categorías gramaticales. Categorías gramaticales es similar o es un término equivalente a clases de palabras. Entonces, la palabra. ¿Qué quiere decir que la palabra y no la oración
es el centro de atención de los estudios sintácticos actuales. Esto es muy importante porque esto también lo encontraron en esta lectura. La sintaxis, la unidad mínima de la sintaxis, como ya vimos, es la palabra. Es decir, es a partir de la palabra que se realizan los estudios sintácticos, no a partir de la oración. La oración no nos interesa en este momento, vamos a ver después, sino como resultado de la combinatoria de las palabras. El centro de la sintaxis es la palabra. Y cómo la entendemos, justamente la vamos a entender de esta manera, considerando que es la parte central de la sintaxis. La palabra se va a definir, vean cómo también va a ser una definición diferente a la definición que podríamos derivar de la morfología. La palabra se va a definir como una unidad conformada por un conjunto de rasgos sensibles a relaciones mutuas. Es decir, vamos a entender una palabra ya no en un sentido de descomponerlo en términos morfológicos, por ejemplo, ¿no? Define cuántos elementos morfológicos tenemos ahí. No. Vamos a ver que tienen sus repercusiones los elementos morfológicos, pero no, aquí la palabra ya la estamos entendiendo como un todo, que además funciona en la cabeza de las personas de una manera determinada, porque también esa es una discusión, ¿no? ¿Cómo funcionan ya las palabras en nuestra mente? Vemos que tienen relaciones extremadamente complejas y eso quiere decir que nuestra mente, a pesar de que pueda realizar construcciones morfológicas, también la palabra funciona como una unidad. Y como unidad, es decir, por ejemplo, cada una de estas palabras es una unidad, ya no entendido como conformado por morfemas, porque ya no estamos en ese nivel. Esa unidad tiene propiedades y eso es a lo que denominamos conjunto de rasgos o conjunto de propiedades que le permiten relacionarse con otras palabras. Es decir, cada una de estas unidades está conformada, es un poco como con los fonemas, ya habíamos visto, por un conjunto de rasgos que van a permitir dar cuenta de la manera en que se relacionan con las otras palabras al interior del sistema. No nos estamos refiriendo de momento a relaciones semánticas, eso viene después. Aquí no nos referimos a relaciones semánticas, sino sintácticas. Considerada así la palabra como una unidad que tiene propiedades determinadas que le permiten relacionarse, podemos llegar a la conclusión de que la oración es el resultado indirecto de las propiedades combinatorias de las palabras. Porque cada palabra, aquí incluso voy a borrar esto para que nos centremos solo en una palabra. Cada palabra, al ser un conjunto de propiedades o tener un conjunto de rasgos que determinan la manera en que se van a relacionar o combinar con otros elementos, al ser este elemento de esta naturaleza, esos rasgos o propiedades de la palabra van a imponer restricciones de combinación. Ahorita vamos a ver un poco por qué. Porque va a decir, o en términos generales podemos hablar de que estos rasgos van a explicar o van a decir algo así como, yo no me combino con esta palabra, o yo sí me combino con esta palabra no me gusta tanto, porque la propia palabra va a generar las pautas combinatorias con los otros elementos. Y todas las palabras hacen eso. Es un poco como los legos. Los legos no los podemos siempre unir unos con otros de manera lógica o adecuada, o incluso, es que es muy difícil el ejemplo, pero hay que pensar que, por ejemplo, cada palabra es como mi mano o como una de mis manos, una palabra es una de mis manos, mis dedos representan los rasgos
y la otra palabra es exactamente lo mismo. Es una palabra con sus propios rasgos y dependiendo de si ambas palabras o la naturaleza de ambas palabras o estos rasgos permiten que ambas palabras se combinen, entonces las palabras se van a juntar y van a realizar una combinación. Pero si los rasgos de alguna de estas palabras impide que se relacione con esta, entonces va a ser muy difícil que entren en relación. Ahorita vamos a ver a qué rasgos nos estamos refiriendo. Pero debido a esto, estas restricciones entre las palabras son las que producen la posibilidad de generar oraciones. Es decir, la oración va a ser un resultado indirecto de las pautas o de las propiedades combinatorias de cada una de las palabras. Vamos a ver si esto queda claro con estas otras partes. ¿Cuáles son esas propiedades de las palabras? Por lo menos podemos distinguir dos propiedades relevantes para el estudio de la sintaxis. Las primeras serían las propiedades categoriales, que van a indicar la clase a la que pertenece la palabra o la categoría gramatical a la que pertenece la palabra. Nosotros sabemos por distintas propiedades de cada una de estas palabras, aquí en muchos sentidos sí entra la morfología, que esto es un sustantivo, que esto es un verbo, que esto es una conjunción, que esto es un artículo, esto es un sustantivo, etcétera. Y esa es una propiedad categorial de cada una de esas palabras, que se deriva de muchas cosas, en muchos sentidos de su comportamiento. Ahorita vamos a llegar a la parte de los criterios para la clasificación de palabras. Pero en muchos sentidos sabemos que esto es un sustantivo por cómo se comporta al interior de la oración. Y vamos a tener también propiedades selectivas que indican el tipo de complementos que la palabra va a seleccionar. Eso ya tiene que ver con la manera en que se va a combinar con otros elementos. Por ejemplo, la palabra palabra tiene restricciones selectivas. Yo puedo decir la palabra, pero a lo mejor no podría decir déjenme borrarlo más. No podría decir conjunto palabra. No, o sea, no podría yo decir que yo puedo combinar la palabra conjunto con la palabra palabra así nada más. Conjunto palabra, yo no puedo decir eso. Tampoco puedo decir rasgos palabra. No puedo decir eso. O no lo puedo combinar de esa manera, queriendo suponer que la palabra conjunto y la palabra rasgos puede tomar la posición de este artículo. Eso quiere decir que esta palabra está generando restricciones de selectividad o diciéndome, yo me puedo combinar con esta palabra así en esta posición, pero la palabra rasgos yo no la puedo poner directamente en esta posición. Es decir, esto está prohibido. Esa es una propiedad selectiva de la palabra. Me está diciendo, tú me puedes combinar con estas palabras de esta manera, pero con estas otras no. Si me quieres combinar con esta palabra, tendrías que meterle otra palabra. Rasgos de palabra. Ahí sí. Conjunto de palabras. Ahí sí. Pero no puedes decir conjunto palabra ni rasgos palabra, porque no estás generando la selección correcta de combinaciones. A eso es a lo que se le denomina propiedades selectivas. Indican el tipo de complementos, o aquí podríamos poner de otra manera, los tipos de elementos que la palabra selecciona. Si las palabras son conjuntos de rasgos, es decir, propiedades gramaticales, porque los rasgos son las propiedades gramaticales de la palabra, tanto las propiedades categoriales como selectivas son propiedades gramaticales de la palabra, porque nos están hablando de cómo se interrelacionan en la gramática.
Cada una de sus propiedades explicará una parte de su comportamiento. Y eso efectivamente así es. Tanto las propiedades categoriales como las selectivas nos van a hablar de diferentes fases o diferentes niveles del comportamiento de una palabra. Vamos a verlo con este ejemplo. La palabra sin. Primero, la propiedad categorial sabemos que es una preposición, es decir, esta palabra como propiedad categorial es una preposición. Pero fíjense cómo cuando decimos preposición no estamos diciendo nada con relación al tipo de elementos con los que se puede combinar. Para eso tenemos que ir a las propiedades selectivas. La palabra sin requiere de un complemento que no necesariamente comparte con otros miembros de su misma categoría. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Yo puedo decir sin la casa, puedo decir sin las llaves y puedo decir sin que yo supiera. Y esto es perfectamente gramatical. Eso me está diciendo, esa palabra la puede usted combinar con eso. Y todavía no sabemos exactamente qué es, pero podemos ir adelantando. Esta es una frase nominal. Esta es una frase nominal porque el núcleo es un sustantivo. Llegaremos ya a eso después. Por ahora, créanme, eso es una frase nominal. Y por aquí, esto es una oración subordinada de relativo. Y me dice, entonces esa preposición tú la puedes combinar con esos elementos. Tú puedes combinarla con la casa y puedes combinar con frases nominales y oraciones subordinadas de relativo. Pero aquí voy a poner otro ejemplo para no pasar a otra palabra, para que se vea primero con otra palabra. Pero yo no podría decir, por ejemplo, sin anteriormente. Esto sería agramatical, porque yo no puedo combinar esa preposición con un adverbio. Esto es un adverbio. Yo no puedo codificar esa preposición con un adverbio. Tampoco puedo decir sin durante. Sin durante. Esto también es agramatical y esto es otra preposición. Esto tampoco lo puedo decir. Es decir, me está diciendo, tú ya estás viendo ahí que existen ciertos comportamientos que tú no puedes realizar. No puedes decir sin anteriormente, no puedes decir sin durante, o esa palabra, la palabra sin, está rechazando relacionarse de manera directa con ese adverbio en esa posición. Y también esa preposición está rechazando combinarse de esa manera con la preposición durante. Entonces tienes restricciones combinatorias de esa palabra. La preposición no puede combinarse con otras preposiciones de esta manera, sin durante, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que a veces, no necesariamente con preposiciones, porque esto es con conjunciones, pero cuando la gente dice más sin embargo, ¿no? O pero sin embargo, donde junta dos conjunciones. Lo solemos decir, se escapa porque hay desgaste ahí, pero es más o menos un ejemplo similar a este. Pero tú sí puedes tener estas otras combinatorias. Eso me está hablando de que esta palabra, por propiedades selectivas, puede seleccionar este tipo de complementos, pero también por propiedades selectivas,
está rechazando este otro tipo de complementos. Me está diciendo, no, esto es agramatical. Esas propiedades de la preposición tampoco pueden generalizarse a otras preposiciones. Por ejemplo, esta palabra no comparte propiedades selectivas con la preposición durante, porque yo no puedo decir durante la casa, ni tampoco puedo decir durante las llaves, ni tampoco puedo decir durante que yo supiera. Vean cómo el tipo de complementos que esta preposición acepta, esta preposición los está rechazando. Dice, no, bueno, aunque sea una preposición, eso no quiere decir que me voy a combinar con los mismos elementos que tú, ¿no? O que esta otra preposición. Sino que yo necesito otro tipo de complementos con otro tipo de características. Tampoco puedo decir durante anteriormente, ni tampoco durante sin, ¿no? Tiene las mismas restricciones. Pero aquí podría tener una restricción más bien de tipo semántica, ¿no? Tendría yo que decir durante el lapso que duró el terremoto, durante la hora de la clase. Vean cómo los complementos son semánticamente diferentes. Durante la clase ya me está hablando de un periodo de tiempo, que es lo que necesita esa preposición. Y aquí ya es en donde estamos viendo cómo las propiedades selectivas también entran en relación con las propiedades semánticas. Aunque eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, tanto las propiedades categoriales como las propiedades selectivas explican partes de su comportamiento, ¿sí? Nos dice, vean cómo esas dos palabras durante y sin pertenecen a la clase de las preposiciones. Y eso quiere decir que van a tener una determinada función en el sistema. Es un poco lo que van a ver en la lectura. Y es una de las cosas que vamos a ver después. Porque las preposiciones tienen un comportamiento complejo. Y esas dos palabras tienen ese mismo comportamiento o son comportamientos similares. Pero también las propiedades selectivas nos van a decir, bueno, a pesar de que sin y durante sean preposiciones, las dos, eso no quiere decir que las dos van a aceptar combinarse con el mismo tipo de complementos, sino que van a requerir otro tipo de elementos con los que combinarse para poder funcionar con un significado completo. Entonces, tanto la categoría gramatical de la palabra como las propiedades selectivas de la palabra nos permiten dar cuenta de cómo se comporta la palabra al interior de las combinaciones o, si centralizamos la palabra, qué tipo de combinaciones propicia la palabra y qué tipos de combinaciones prohíbe la palabra. Y aquí estamos viendo la importancia de lo gramatical y lo agramatical. Nos damos cuenta que esta palabra produce estructuras, porque esto no son oraciones, gramaticales, cuando se combina con este tipo de elementos, pero si yo intento combinarlo con estos otros, estoy produciendo oraciones agramaticales, perdón, fragmentos o estructuras agramaticales. Y para eso también nos ayudan las propiedades selectivas de estas palabras. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿Todo claro? ¿Seguro? Ok, bueno, vamos a terminar. Vamos a ver 4 criterios que son los que revisaron en la lectura. Ha habido mucha discusión sobre cómo clasificar palabras. En la actualidad se distinguen 4 criterios. Uno sería el criterio semántico, el otro sería el criterio morfológico, el tercero sería el criterio morfosintáctico y el cuarto sería el criterio sintáctico. Criterio morfológico y morfosintáctico quedan, vamos a decirlo así, incluidos en la categoría de criterio morfosintáctico. Pero hay una distinción entre solamente utilizar la morfología para clasificar las palabras
y solamente utilizar la morfología con relación a sus significados gramaticales, que es lo que vamos a ver. Por eso se divide en dos criterios. El criterio morfológico no es el mismo que el criterio morfosintáctico. Vamos con el primero, que es el más simple que conocemos, porque es el que hemos trabajado desde la primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, y es el que vamos a revisar en la lectura, porque a pesar de que pueda tener muchas críticas, es el que más utilizamos y en muchos sentidos las categorías que aparecen ahí siguen funcionando en la actualidad. Se han incluido otro tipo de categorías por otras situaciones, pero en la actualidad estas categorías siguen funcionando y también depende mucho de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, para el inglés y el francés estas categorías son funcionales, pero existirán otras lenguas en donde las palabras parecen adjetivos, pero no necesariamente se comportan como lo que nosotros conocemos como adjetivos. Pero esa es otra historia. El criterio semántico divide las palabras en dos: las palabras léxicas y las palabras funcionales. También podemos encontrar nombres como palabras llenas y palabras vacías, o palabras de contenido y palabras gramaticales. Esos son sinónimos. Palabras léxicas de contenido y y llenas son sinónimos en los criterios semánticos. Y palabras funcionales, gramaticales y vacías son sinónimos en el criterio semántico. Las palabras léxicas o de contenido van a ser aquellas que denotan personas, lugares o cosas, es decir, que se refieren a personas, lugares, cosas o acciones, que sí podemos identificar. Si yo les hablo de la goma está aquí, y estos son los sustantivos, goma, ¿no? Y la puedo ver aquí. Verbos, llama hablar. Yo estoy hablando y ustedes pueden ver mi acción. Estoy hablando y puedo decir hablar, es decir, el verbo está refiriéndose a una acción en específico. Azul, sabemos que la goma es azul y es un adjetivo y lo podemos ver, lo podemos constatar. Adverbios, esto es más difícil. Si yo les digo, es que aquí es difícil, ¿no? Pero estoy moviendo la goma rápidamente o la estoy girando rápidamente. Y ustedes pueden ver que estoy efectivamente haciéndolo rápidamente, o si lo comienzo a hacer así, ustedes dirán, no, está moviendo la goma lentamente. Vean cómo los adverbios están hablándonos de la manera, principalmente eso es porque son de modo, en que yo estoy realizando la acción. Por eso también se denominan como palabras llenas, porque los adverbios tienden a referirse a la manera en que se realizan las acciones. Y los pronombres, yo, tú, él, aquel, siempre tienen un punto de referencia. Si yo digo yo, por ejemplo, si yo me refiero a mí y digo yo estoy dando clase en este momento, saben que ese yo se refiere a mi persona. Pero si, por ejemplo, Carol habla y dice yo, sabemos que cuando dice yo se refiere a ella. Y lo mismo con los demás pronombres, tú, él, nosotros, etcétera. Nosotros tomamos clase, nosotros nos referimos a yo y ustedes tres, ¿no? Entonces, los pronombres también tienen esta característica de denotación, pero las palabras funcionales o las palabras que se denominan vacías son las que más bien no tienen esta característica. Porque si yo les digo lo, o les digo o les digo, bueno, este y esto, dependiendo del contexto, pueden funcionar como pronombres demostrativos. Pero los artículos, así solitos, el entendido como artículo, no como el pronombre, no tienen ninguna referencia. Son palabras funcionales que determinan un sustantivo. Goma es el sustantivo, pero para determinarlo, decir la goma, yo tengo que ponerle el artículo. Lo mismo ocurre con las preposiciones. ¿Qué refiere o a qué denota la palabra sin y la palabra con? Pues nada, ¿no? Porque no tiene ninguna denotación. ¿Qué denota la palabra pero o qué denota la palabra aunque?
no tiene ninguna denotación. Lo que se dice, por eso se les llama funcionales gramaticales o vacías, que estas palabras lo que producen son relaciones, ¿no? Por ejemplo, las conjunciones, la más fácil de ver es la palabra y. Las coordinaciones son relaciones, producir relaciones entre elementos. Compré huevo y queso y tortillas y pan y leche. Yo sé que ese y está uniendo a todos esos elementos y me está indicando que yo compré todos esos elementos. Pero la palabra y no tiene ninguna denotación, no se refiere a nada. Este criterio semántico entonces divide las palabras debido a su denotación, ¿vale? ¿Queda alguna pregunta con relación a esto? Lo veremos más a detalle con los otros, con la lectura. ¿Alguna otra pregunta con relación a esto? ¿Criterios semánticos? No, profe. ¿Todo claro? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son 8:57 y continuamos el viernes. Les digo, igual y a lo mejor no se realizan las exposiciones el viernes, hasta el lunes, porque vamos a hacer el repaso del anterior. Sí me interesa que repasemos porque no me gustó mucho que no haya quedado claro el primer tema. Y regresamos a esta presentación para terminar esta parte, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna pregunta ni nada, nos vemos el viernes. ¿Vale? Buena tarde, profesor, hasta el viernes. Nos vemos hasta el viernes. Se cuidan.